A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tocar hoy día un tema de extrema actualidad y de obvio interés para nuestro país, como es la situación suscitada en Bolivia en días pasados con la renuncia del presidente Morales y su posterior fuga a México. No es correcto ubicar el caso boliviano dentro del fenómeno regional de protesta de los últimos meses que ha estado dándose en otros países latinoamericanos, particularmente en Perú, en Ecuador, en Chile, y que de lo que se tiene entendido empezará a suceder en este mes en Colombia. En Bolivia se produce una consecuencia política y jurídica por la comisión de una serie de delitos sucesivos, delitos que atentan contra la esencia de la democracia, que es respetar la raíz soberana del poder en el pueblo. El presidente Morales consulta a la población respecto de la aceptación que tendría en esa población una posibilidad de reelección suya para un cuarto periodo. En este plebiscito, el presidente Morales es derrotado y el no triunfa, expresando la voluntad popular en el sentido de que él no pueda volver a ser candidato. Dentro del esquema que se desarrolla en América Latina bajo la modalidad del socialismo del siglo XXI, las instituciones son cooptadas por el poder y tenemos en este caso dos instituciones que contribuyen a la comisión de estos delitos. La una Corte Constitucional funcional, instrumental al poder, que ante una solicitud del presidente Morales, que ya de hecho era una solicitud hecha con mala fe, puesto que ya la expresión popular había sido expresada con total claridad en un plebiscito en el cual las alternativas de respuesta eran bastante elementales. ¿Sí o no? ¿Qué interpretación se podía haber hecho sobre esas preguntas tan claramente formuladas? No cabía ningún tipo de interpretación y sin embargo el presidente de la República presenta su solicitud de interpretación a la Corte Constitucional y esta se saca de la manga una resolución realmente de Ripley, expresando que sí, el presidente Morales tenía el derecho humano de poder presentarse a un nuevo periodo. Esto así sucede, el presidente, pese a toda la evidente incoherencia de esta resolución, se presenta como candidato a las elecciones y en estas elecciones nuevamente otro factor instrumental del poder, en este caso el Tribunal Electoral, comete a todas luces un delito electoral gravísimo, el más grave delito que se puede cometer contra un sistema democrático, que es el fraude electoral. Este fraude electoral es un fraude de tal magnitud y de tal naturaleza burda que las evidencias son abrumadoras. El presidente Morales pide a una comisión de la OEA presente durante el proceso electoral que haga un análisis del proceso
aceptando que las conclusiones y el veredicto de esta comisión será vinculante para el presidente Morales con relación al proceso electoral en sí. La comisión de la OEA, obviamente imposibilitada de usar los términos adecuados y completos por su situación diplomática, califica al proceso electoral como poco creíble y nada transparente. Obviamente el presidente Morales, ante esta resolución, convoca primero a una segunda vuelta y posteriormente, en vista del rechazo que se produce ante esta decisión, pretende convocar a una nueva elección con nuevos actores. Obviamente, la oposición no puede aceptar que el beneficiario directo de este atentado contra la democracia, de este fraude electoral, que es el presidente Morales, candidato Morales en este caso, pueda siquiera pretender participar en una nueva elección o en una segunda vuelta, mucho menos. Obviamente esto conduce a una situación de tensión social, con movilizaciones importantes y finalmente con un pedido que hacen las Fuerzas Armadas y la policía, no dispuestas a reprimir a la población, de que el presidente dé un paso al costado. El presidente Morales lo hace, pero nuevamente lo hace con un extremo grado de mala fe. No solamente renuncia a él, renuncia a toda la cadena de mando del país, el vicepresidente de la República, el presidente del Congreso, lo cual genera un vacío de poder, o pretende generar un vacío de poder, que a su vez dé lugar a un caos, y que este caos pueda dar lugar a situaciones extremas en el país. Sobre este tema tan grave, vamos a conversar hoy día con el licenciado José Vicente Maldonado, que tiene una larga experiencia de haber trabajado en Bolivia, en la delegación de la CAF, y que además ha desempeñado importantes actividades políticas y gremiales acá en el país. José Vicente, bienvenido, y tratemos pues del tema de don Evo Morales y su fuga a México. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Alan, para compartir esta entrevista, esta conversación en relación a un tema que ha llamado mucho la atención de los ecuatorianos y en general de toda la región y en el mundo. Lo que ha ocurrido en Bolivia con el proceso electoral y la transición política que debía haber culminado en el mes de enero próximo. 21. Esto es importante no solamente por lo que ha ocurrido en Bolivia y lo que significa eso para los bolivianos. Como bien dijiste tú en esta introducción, esto tiene importancia regional por todo lo que está pasando en este momento en lo político, en lo económico, en lo social, en toda nuestra región, en países ya convulsionados actualmente como Chile. Es el caso de los acontecimientos que hemos vivido acá en Ecuador. Las crisis que no terminan, naturalmente, en este caso hay que mencionar el caso de Venezuela. Y de pronto podemos también tener la oportunidad de conversar cuáles podrían ser aquellos posibles escenarios que pudiéramos tener en el futuro próximo, hacia el mediano plazo en la región, con esta situación tan compleja, que hay que saber realmente dar una lectura adecuada de el porqué. Pero bueno, nos pongamos nuevamente, nos ubiquemos en el tema, caso Bolivia. El caso Bolivia, que lo conozco muy bien porque trabajé allí 6 años. Viví con mi familia y trabajé 6 años como representante de la CAF. En un periodo sumamente importante, interesante, de grandes transformaciones de Bolivia. En ese periodo Bolivia se modernizó, se integró, se abrió al mundo, de un país completamente aislado, se modernizó y hizo todos sus esfuerzos por integrarse al mundo.
de manera competitiva. En el año 2003, octubre del 2003, se produjo un gran movimiento social que se opuso fuertemente a la posibilidad de que el gas de Bolivia, que había sido explorado y iniciaban a través de la inversión privada, se iniciaba la exportación del gas hacia el mundo. Y había la posibilidad, técnicamente hablando, de salir hacia el Pacífico y hacia los mercados internacionales a través de Chile. Bueno, Evo Morales asumió el liderazgo de esa gran revuelta social. Fue enorme y que tuvo como consecuencia un cambio de gobierno. El presidente Sánchez de Lozada tuvo que renunciar y asumió su vicepresidente en ese momento, el doctor Carlos Mesa. Actual candidato. Competidor. Y bueno, el proyecto por Chile evidentemente no fue posible, pero el desarrollo de la industria del gas en Bolivia ha tenido una relevante importancia, representa el 40% del total de sus exportaciones, de tal manera que hay una enorme dependencia, y es un punto que hay que tomar en consideración, una enorme dependencia de su economía alrededor de la economía del gas. Así se configura el liderazgo nacional, digamos así, de Evo Morales, quien eventualmente, con el movimiento indígena, movimientos sociales, no solamente ya concentrados en determinados valles y altiplanos, sino también a nivel nacional, con apoyo popular, Evo Morales gana las elecciones en el 2006. Naturalmente él se alinea con esa franquicia política, llamémosla así, del socialismo del siglo XXI y todo lo que se deriva del Foro de San Paulo. Y en los subsiguientes años, ya de su mandato, actúa propiamente así como la franquicia, como las que se presenta el socialismo del siglo XXI. Yo pongo todos estos antecedentes porque lo que acaba de ocurrir en este último proceso electoral, esa gran reacción popular y social, tiene como causa esta forma absolutamente arbitraria de administrar el Estado y de pretender perennizarse en el poder. Evo Morales hace una reforma constitucional, esto es muy bien conocido también aquí en el Ecuador y en otros países de la región, donde asume el poder un líder de esta tendencia política. Y respetando la seguridad jurídica más básica y elemental, digamos, y con la idea de poner por delante a su ideología y no precisamente los principios fundamentales y básicos constitucionales del Estado, se propone nuevas constituciones. Evo Morales reforma, entre otras cosas, la posibilidad de la reelección presidencial, pero solamente por 2 periodos. Y él pretendía su cuarto periodo en esta oportunidad. ¿De qué manera? Tú ya lo dijiste en los antecedentes. Evo Morales acude a la población a hacer un referéndum, hace un mal cálculo, no tiene una lectura adecuada de lo que la gente estaba pensando, y la gente en ese referéndum, el 21 de febrero del año 17, le dice no. La Constitución vigente dice esto, usted no puede ser reelecto, no puede volver a ser candidato. Y para volver a ser candidato tendría que dejar pasar un periodo presidencial. A pesar de ello, y siempre poniendo por delante la ideología y el proyecto político, y respetando la Constitución y el mandato popular, insiste en una interpretación ante la Corte Constitucional
existe ahí una confusión en relación a la posición que tiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se hace presente en Bolivia, y con ese aval, el aval de la Corte Constitucional, que interpreta que no se puede afectar los derechos humanos de un ciudadano, en este caso el ciudadano presidente, a pesar de norma expresa en la Constitución, no se puede, dice, afectar los derechos humanos, y él debiera y pudiera ser candidato. Y así fue. Fue inscrito en el Tribunal Electoral como candidato del Movimiento al Socialismo, como se llama su movimiento, y en ese proceso electoral ocurren también aquellas arbitrariedades propias de la franquicia política, ese mal uso de los recursos públicos, de toda la administración del Estado, y el fraude propiamente se empieza a configurar en esos meses previos al proceso electoral propiamente, al día de las elecciones, con una absoluta inequidad en cuanto a lo que llamaríamos y debiera ser la independencia del Estado y de los usos de los recursos públicos en un proceso electoral. Se veía en toda la información la fuerza de la oposición, encarnada en este caso en un personaje bien conocido por todos nosotros en la región, por el rol que ha tenido como expresidente de Bolivia, un intelectual, un periodista y un intelectual de mucho valor como es Carlos Mesa. Ahí el tema regional juega muchísimo en el caso de Bolivia, lo que es el altiplano y la ciudad de La Paz, y lo que es el desarrollo del oriente, digamos, teniendo a Santa Cruz de la Sierra como ciudad principal. Sin embargo, de ello, Carlos Mesa obtiene un gran apoyo a nivel nacional y triunfa en la gran mayoría de departamentos y las ciudades, y el momento del conteo y todas las proyecciones que se disponían, ya no de encuestas, sino más bien del voto rápido, del voto duro, del voto rápido, que es una estadística infalible, casi que apenas un margen de error del 0.0001. Esa estadística empieza a dar los resultados con un claro triunfo de Carlos Mesa, y al mismo tiempo definiendo que habría una segunda vuelta, lo que habría sido absolutamente interesante para la democracia boliviana, para consolidar esa democracia, la institucionalidad, y dar una imagen, una proyección al mundo de fortaleza institucional de la democracia boliviana. Pero no, ocurrió ese momento un apagón. Eso es bien conocido dentro de la franquicia del socialismo del siglo XXI, y al retornar la energía empiezan a darse otros resultados. El apagón es un apagón de 20 horas, ¿no? El apagón en realidad son un par de horas, pero el tribunal decide volver al escrutinio al día siguiente. Y empiezan a darse resultados distintos a los que la estadística del voto rápido, del conteo rápido de votos, estaba definiendo. Acortando esta parte, pero creo que es importante para entender bien la reacción de la población. Imaginábamos todos que habría una segunda vuelta. Muy bien, si es que había un fraude de 2, 3, 4 puntos que le permitían a Evo Morales colocarse encima del candidato opositor, pero había la segunda vuelta electoral y eso se definía entre los dos candidatos ganadores. Yo pienso que ese resultado, si era anunciado de esa manera en ese momento con un poco más de inteligencia, probablemente la población habría aceptado, tolerado, pidiendo probablemente un cambio del Tribunal Electoral, recogiendo las observaciones de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, en fin, para mejorar la segunda vuelta electoral, los procesos. Y yo creo que Bolivia habría
podido tener esta segunda vuelta que se habría tenido que ocurrir a finales de este mes de noviembre, y hacer una transición política en paz en el mes de enero. O si el resultado era que Evo Morales la ganaba la segunda vuelta, pues yo creo que habría sido igualmente aceptado por el país y por el mundo entero. Pero ocurren cosas demasiado extrañas, de esa diferencia de 10.5, que le permite, por la norma constitucional y de la ley electoral en Bolivia, le permite ganar en una sola vuelta a Evo Morales. Eso no lo toleraron. No lo toleró naturalmente el candidato opositor, pero y su evidente liderazgo que tenía en ese momento, pero no lo toleró la población, y vino un gran movimiento social muy genuino, muy auténtico, diríamos, así es, y en todas las regiones, en todas las ciudades, se manifestaron en forma pacífica. Yo creo que eso es importante destacarlo, porque no hubo en esa protesta, en esa manifestación, en esa exigencia de que se corrija, no hubo una manifestación violenta por parte de la oposición. Pero fue masiva, y se declaró y se definió el paro en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, de donde se extrae buena parte del gas boliviano, y eso fue debilitando naturalmente la estructura de lo que fue el gobierno de Evo Morales. La OEA, el mismo día de las elecciones, ya con el escrutinio, tiene un rol importantísimo, porque yo creo que por primera vez he leído un informe de observadores de la Organización de Estados Americanos tan contundente. Ese es el informe de observadores nada más, tan contundente respecto de lo que habían encontrado. Las irregularidades. Era demasiado evidente, pero lo anotaban como observaciones, que es lo que a ellos corresponde. Y entonces, ante la manifestación pública, el propio Evo Morales, y en esta alianza que tiene el Estado con la Organización de Estados Americanos, y tienen todos los estados con la OEA para que se supervise bien un proceso electoral, solicita una auditoría, y él declara que sea vinculante. El propio Evo Morales dice que los resultados de esa auditoría sean vinculantes. Y eso es importante, porque finalmente viene la auditoría, una auditoría absolutamente independiente, apolítica, internacional, y realmente es sorprendente todo lo que se encuentra. A través de los medios de comunicación se pudo conocer ya detalles muy puntuales de cómo actuaran con la tecnología, cómo actuaran con el padrón electoral. Votaron cientos de miles de personas ya fallecidas. En fin, todos esos temas también son bien conocidos. La franquicia política del socialismo del siglo XXI pretendió actuar con eficacia, pero no lo hicieron tan eficientemente esta vez, porque existen ahora tecnologías, metodologías que permiten seguir y detectar a tiempo estas situaciones. José Vicente, efectivamente la franquicia parece que no fue muy eficaz en el manejo del fraude, llamémoslo por su nombre, pero sí ha resultado muy eficaz en la victimización y en el discurso de victimización que actualmente quiere asumir el presidente Morales, el expresidente Morales. Este discurso de victimización que gira en torno a un intento o a un golpe de Estado patrocinado por la Organización de Estados Americanos, entre otros, que es la declaración que en este momento se está expresando, y mencionando también y hablando de un golpe de Estado, inclusive gobiernos democráticos como es el gobierno español, por ejemplo, que ha hablado de un golpe de Estado, y el presidente de México ha dado asilo político a una persona que no estaba siendo perseguida políticamente en ningún momento, porque el presidente Morales renuncia a su cargo.
presenta su renuncia al cargo ante la Asamblea. Sí, bueno, hay de por medio la renuncia, pero es interesante que miremos intentemos una respuesta a tu inquietud. Si hubo, y lo que está planteándose dentro de la estrategia del socialismo del siglo XXI, es que hubo un golpe de Estado, si se configura o no un golpe de Estado. Mi punto de vista es que sí hubo efectivamente un golpe de Estado, pero es el que se le dio al país y al Estado, a la Constitución, a la norma electoral. Es del fraude. Es del fraude. El día 20 de octubre, cuando se desarrollan las elecciones, hubo fraude electoral. Y eso, la definición que tiene la propia Carta Interamericana, de la Organización de Estados Americanos, para que haya un golpe de Estado no se necesita únicamente las armas, un ejército que esté golpeando, digamos, a un presidente constitucional. No, es toda forma ilegítima de acceder al poder. Y una forma ilegítima, primaria, de acceder al poder es el fraude electoral. Alguien que comete fraude, que roba los votos y la voluntad soberana de la población, está dando un golpe de Estado. Exactamente. Es una forma ilegítima de asumir el poder. Y ese es el criterio que me parece que es absolutamente esencial dejarlo en claro. Hay un golpe de Estado por parte de Evo Morales, y ante la presión social de que no iba a tolerar ese golpe de Estado de Evo Morales, le exigen la renuncia. La población ya no se preocupaba de cuánto fue el voto en el proceso electoral, si que cabía o no una segunda vuelta, si cabía o no otra. La población quería que Evo Morales salga. En el pensamiento social ya no había otra voluntad y otra demanda que la salida de Evo Morales. Y tuvo que hacerlo. Así fue. Te agradezco muchísimo, José Vicente. Realmente me parece tan importante que se pueda aclarar el sentido de las cosas. No puede ser que se pretenda utilizar las armas de la democracia para destruir a la democracia. Eso es lo que no es aceptable. Sin duda. Te agradezco mucho, José Vicente. Gracias, Alan, con mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.